Bueno, volvemos acá en el diván de Sin Berretín. y bueno, la pregunta sería, ¿no? Es terapia grupal hoy. Sí, es raro. La pregunta sería, para empezar, ¿no? Porque hay tantos temas, se abren tantas puertas que es imposible en una hora abordar todo lo que es relacionado con el psicoanálisis y las cárceles. Pero la pregunta sería... Es como cuando va al cónsul y decís, ¿cómo cuento todo lo de la semana en una hora? Y este guacho me va a echar a la mierda antes. Y te dicen, hasta acá, ¿viste? Hasta acá. Encima. ¿Dejamos acá? Y te quedaste, ¿viste? Con ganas de explicarle todo lo que venía bueno, después. Es un poco la idea, ¿no? Un punto. Quedarse así. Claro. Bueno, la pregunta sería, ¿es posible el psicoanálisis en las cárceles? Bueno, voy a tomar la palabra, colega. Jugátela, dale. Yo creo que sí, que es posible, digamos. La cuestión, digamos, es pensar cómo, digamos, es posible llevar adelante la práctica del psicoanálisis en lo que serían las cárceles al interior, digamos, de un dispositivo o dentro, digamos, de lo que son los dispositivos jurídicos, ¿sí? Claro. Para, digamos, poder hacerlo, hay que pensar y pensarse, digamos, bajo los principios que rigen la práctica psicoanalítica, ¿no? Bien. Porque siempre, digamos, cuando somos convocados por una institución, ¿sí? Sea la educativa, la jurídica, como puede ser una cárcel, se nos pide algo, ¿no? Total. Hay una demanda, digamos. Hay una demanda planteada y nosotros, como psicoanalistas, lo que tenemos que hacer es leer esa demanda, digamos, qué es lo que nos está pidiendo. Porque en general, digamos, lo que se pide desde lo jurídico, ¿sí? En una cárcel, es como una cuestión, digamos, que tiene que ver con la normalización del sujeto, ¿no? Que deje ¿Qué es la palabra eso? La normalización. Claro, pero es literal, Claro. digamos. Mirá, ¿Qué sería la normalización? Lo pensábamos el otro día, bueno, volver a la norma, ¿no? Algo que se corre de la volver norma. dentro de los parámetros de las leyes. Claro, por ejemplo, sociales. Por este ejemplo, caso, para ¿no? quienes nos están escuchando, un preso que está en un estado de excitación o está muy violento, Ajá. cabe la posibilidad de que te llamen a vos como psicólogo, que acá voy a abrir otro paréntesis, que en general a un jefe y a las autoridades Sí, no se le ocurre importa nunca. un carajo que sea psicólogo, psicoanalista, conductista, o sea, no te pregunta, digamos. El psicólogo, El psicólogo, el ya. psicólogo es la tonfa, que es una palabra que aprendí ayer. ¿Saben cuál es la tonfa? Es el palito ese, pero que en realidad en la cárcel no se usa, es el que usa el la policía. tonfa. Claro, Sí. claro. Yo no sí, lo sí. sabía Lo eso. escuché en la jornada la vez pasada. Bueno, claro, bueno, ese es el psicólogo Hablando de la los elementos cárcel. de seguridad. Claro, bueno. Un La chistecito tonfa. negro, ¿no? Claro, No, sí. Pero bueno, Bueno, no pero- tendría que ser así. Pero está bien, porque en ese sentido es un poco lo que estaba diciendo vos, Andrés, me parece, como esto de, bueno, ¿cuál es la demanda, no? La demanda de un jefe del penal ante un quilombo, ¿no? Y bueno, que venga alguien a escuchar, a hablar con este tipo. ¿Pero qué está buscando el jefe del penal? Que lo tranquilices. Tal básicamente. cual. Que Por lo tranquilices. ejemplo, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Después de, qué sé yo, una demanda judicial, un juez, ¿qué te está pidiendo con un informe? Ya me estoy metiendo en otros lugares, ¿no? Pero, bueno, una respuesta, ¿no? Que vos me digas. No, pero vayamos Acá, ahí. acá voy porque a hacer un lo más paréntesis igual con interesante algo es que esto de Bueno, que lo perdón. tranquilicen. Vuelvo. planteaste vos, Sin, en relación a por ahí la diferencia del psicoanálisis con la psicología. Por Claro. ahí, digamos, Vamos esto ahí. que planteas como... Claro, porque nos sirve para una cosita, ejemplificar. el psicoanálisis serviría porque la mayoría de la gente creo que entiende que el psicoanálisis es un proceso largo. ¿El psicoanálisis sirve en estos casos para una urgencia así? Que un jefe de penal te llame desesperado porque tenés a un tipo, vamos a ponerlo en planos reales, tenés a un tipo que se está cortando, literal, y te llama para que vos hagas algo, lo tranquilices, Sí. como dijeron. Pero el psicoanálisis, las técnicas, no sé cómo se les dice, Sí. ¿sirven para eso? ¿Para la urgencia? A ver, digamos, lo que nos pasa a nosotros con esto que introducíamos por ahí al principio del programa es esto de que atendemos a la singularidad del caso por caso. Y al atender a la singularidad del caso por caso, no tenemos un saber a priori y estandarizado que nos permita, digamos, saber si con ese sujeto en particular vamos a poder operar, ¿sí? Ujú. Sí podemos plantear que, en principio, digamos, si se ofrece un espacio de escucha que aloje la particularidad de ese sujeto y el sujeto empieza, digamos, a hacer alguna articulación por el lado de la palabra, puede, digamos, sentir un alivio en relación a la tensión, ¿sí? Por ahí en la que
en la que se encuentra. Sí, yo creo que ahí hay algo, también está buena la pregunta, Sin, también digamos, ¿no? Para la gente que esta situación que ponemos como ejemplo, no suele ser muy habitual. ¿Qué quiero decir? En un contexto que está regido por una fuerza, digamos, ¿no? Bueno, cuando hay una situación así, primero se suele como controlar la situación por la fuerza, digamos, ¿no? O sea, sí, cuando la situación es violenta, pero sí. la han llamado a muchos psicólogos Sí, para situaciones de suicidio. Sí, a veces por eso tenés que hay casos de urgencias que implican, ¿no? un Eh, riesgo de vida. Me ha pasado, no digamos en la situación... La crisis en la sí. crisis digamos, digamos, de agresión, pero Sino en el sí, post. digamos, claro, en el post y bueno, nos ha pasado, tengo, digamos, una experiencia, digamos, de haber escuchado a un sujeto, digamos, que lo habían pintado como el criminal más, digamos, malo de toda la cárcel, digamos, que hasta, digamos, los presos más malos le tenían miedo, lo tenían en un pabellón de separación. Y al ofrecerle el espacio de escucha, digamos, primero costó porque muchas veces vienen moldeados por el discurso jurídico, ¿no? Claro. Entonces hay desconfianza, no saben bien, digamos, quién es el otro. Por ahí, digamos, al ser psicólogo, te ponen en el lugar del psicólogo evaluador. Entonces están, digamos, viendo que si dicen algo que está mal, les va a perjudicar Sí, sí, el se persiguen mucho beneficio, los o psicólogos. sea, el derecho, digamos, que tienen la progresividad de la pena y demás. Pero una vez que, digamos, uno llega a cortar toda esa maleza, a veces aparece, digamos, una palabra propia y en este caso el sujeto se angustió y se largó a llorar, ¿sí? Y empezó a contar que había sido abandonado por su madre a temprana edad, ¿no? Y ahí se abrió algo que, digamos, que nunca... Inesperado. Inesperado, al Primero. decir de él, claro, Sí. que nunca había Y eso que está podido hablar. latente, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que un poco me hago cargo también en esto que decías, ¿no? Como sirve, no sirve. La semana pasada fui a escuchar una charla con el gran Rolando Carotti, sigue Mirá. súper activo, lúcido, genio total. Y hizo un chiste hermoso que a mí me encantó con un amigo. Le mando un abrazo a Alex, también si está escuchando, que fue como el buen humor de los psicoanalistas es porque ya sabemos que eso no funciona. Así como muy general. Claro. Eso quiere decir que nosotros, ¿por qué a veces somos un poco reticentes a decir funciona, no funciona, sirve, Claro. no sirve? Y qué sé yo, ¿viste? Sí, no es matemática. Ahora bien, eso no significa que que nosotros como profesionales de la salud, como psicólogos primero y psicoanalistas después, eso, aclaro, es frase mía, ante una demanda, bueno, obviamente uno ahí no va a sacar la pipa ni se va a poner, ¿no? Si te están demandando, Sí, bueno, obvio. claro, ¿qué quiero decir? Uno, incluso en la abstención, uno también, bueno, está jugando todo el tiempo en estos contextos de, bueno, entre la demanda, entre lo que uno éticamente cree que desde dónde hay que laburar y de dónde escucha, y también un jefe que te está demandando, che, bueno, vení, escuchalo y solucioname este tema. Uno está entre esa tensión, ¿no? Como sí, eso, como Claro. responder a esas demandas, ¿no? Y la demanda nuestra es, bueno, esto que decía vos, ¿no? Bueno, yo quiero escuchar otra cosa, yo no o quizás un poco lo que plantea Greiser también en este libro, ¿no? Como decir, bueno, sí, yo voy a intentar, ponele, que esa situación se desarme y que no haya violencia y que nadie salga lastimado, pero no es mi único objetivo y te diría que no es ni mi objetivo principal, digamos. Tal cual, y para eso, digamos, hay que tener mucha cintura, digamos, hay que ser respetuoso y hay que buscar la forma de ubicarse en este lugar por ahí, digamos, que se propone desde el psicoanálisis de extimidad, ¿sí? Un poco adentro y un poco afuera, Total. que nos permite interactuar, digamos, con el personal, ¿sí? de seguridad en este caso, y proponer cosas en esta, digamos, doble situación. En el caso mío, digamos, eso me resulta, digamos, y por suerte, digamos, me resultó bastante fácil porque desde mi entrada, digamos, a lo que es la práctica en las Sí, cárceles... Yo justo, una corrección, Mauro, no lo presentamos bien, Andrés. Yo lo voy a presentar. Bueno, somos muy principiantes, Andrés, quien en esto nos también. está, no, pasa que lo conocemos, es un compañero prefiero de esto laburo. igual. Arrancamos de una. No, vamos a poner un poco de orden. Andrés es un compañero nuestro de laburo, lo conocemos hace bastante. Él es psicólogo, psicoanalista
y tiene un recorrido de hace muchos años en contexto de encierro, principalmente en el monstruo, como le digo yo, de Olmos, que es la unidad número 1, que no es fácil trabajar en una unidad como esa, ni estar preso. Ninguna de las dos cosas. La primera, o ¿no? sea La que uno, la primera. ya con eso yo me saco el sombrero porque no, hace añares que está. ¿Cuántos años hace? Y hace 12 años, cumpliendo los 13 ya. O sí. sea, si hay alguien de Olmos... Y se te ve bien. De manera ininterrumpida. Y se te ve bien, compañero. Sí, se yo, lo ve bien, es verdad. un poco para pelearme un poco con los estereotipos, ¿no? Del psicoanalista o el psicoanalista ese que aparecía en El Marginal, que creo que le terminaba vendiendo falopa, no sé, cualquiera. Además le tenía miedo, ¿viste? Sí, Le termina teniendo miedo. o esto mismo, ¿no? De nuevo, con el analista que ante una situación, la caricatura voy a hacer, ¿no? A propósito de, bueno, te piden que vayas ahí a tranquilizar una situación de violencia, no vas a hacer... ¿Qué quiero decir con esto? Si lograste sobrevivir 13 años siendo un analista en cárceles, bueno, es porque uno juega, tiene cintura, digamos, para cómo se conserva uno siendo analista. Tengo el título de otro libro. Dale. Psicoanálisis a todo ritmo. Sí, ATR. Total. Claro, ATR, claro, bueno. porque digo, no, por eso juego con esta caricatura, digamos, ¿no? Uno Sí, no sí, va ahí a no, decir, no tienen todos barba, ni fuman pipa. Claro, digamos. Ni son tranquilos. O esto que no dice nada, No, Esto de no a ver, decir digamos, nada. claro. Esas cuestiones por ahí que están más situadas en lo que es el psicoanálisis puro, digamos, no las podemos llevar Más claramente allá. ortodoxo, digamos. Y creo que en la época actual igualmente está todo eso, digamos, está deconstruido y caído porque, digamos, Envías. hubo, digamos, Envías. Te agrego. envías. Envías. Bueno, se ve que hace rato que no circulo por esos espacios, ¿sí? La verdad que, bueno, en mi caso desde el inicio de mi práctica, como cuando me recibí, digamos, fue en el seno del trabajo interdisciplinario y bueno, y eso también me fue moldeando en relación a esto, ¿no? A ir pensándome como analista. Sí, creando otras estrategias, tal vez. Claro, en el trabajo con otros, digamos, provenientes de otras disciplinas, portadores de otros saberes, y situando, digamos, en relación a eso, digamos, los límites, ¿no? que tiene también el psicoanálisis, que hay que saberlo. Total. En relación a las intervenciones, ¿no? Y por ahí, digamos, la necesidad y el hacerle lugar a otras, digamos, prácticas que en algún punto a veces nos permiten armar, digamos, un concierto posible de intervenciones que en los casos en los que trabajamos con los sujetos privados de libertad ambulatoria, que vienen, digamos, con toda una carga de vulneración de derechos, bueno, la pata, digamos, de lo social, aportada por un sociólogo, un antropólogo, un trabajador social, muchas veces es determinante para vehiculizar las intervenciones. Bien, Sí. chicos, vamos a un cortecito, ¿no? Bueno. Bueno, Dale. Y después tengo una pregunta súper jugosa, así que prepárense. Bueno, vamos a ver si la bancamos. Vamos, no se desesperen, qué temas. Chau. Estás escuchando Sin Berretín por Usina Radio, la radio del pueblo. Acá volvemos con Doña Flor y sus dos psicólogos. A falta de uno. Chicos, tengo tantas preguntas que Venga. el pueblo quiere saber. Esto de que hoy aclaramos al principio de ser psicólogo o ser psicoanalista, acá ellos me contaban que existe la carrera de psicoanálisis sin ser psicólogo. Para mí es toda una sorpresa. ¿Cómo es eso? Sí, no estoy muy al tanto, pero sí sé que hay instituciones en donde vos podés estudiar análisis, psicoanálisis, claro, hay instituciones Sí. psicoanalíticas. sin haber pasado por la universidad de grado de ser licenciado en psicología o profesorado en psicología. Exacto, sí, que digamos otorgan, digamos, una formación sistemática, sí, que permiten, digamos, estudiar específicamente psicoanálisis. Nosotros en la Facultad de Psicología estudiamos no solo psicoanálisis, sino, digamos, ¿Y vos podés otras tener corrientes de pacientes si Claro. sos solo psicoanalista? ¿Podés tener tu Sí, me parece que consultario? sí. 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 Todo esto, digamos, está avalado dentro de lo que es el psicoanálisis, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Asociación Argentina de Psicoanálisis. Hay instituciones que
avalan Mirá esa vos, voy a formación. averiguar, es interesante. Sí, pero es verdad que está bueno aclarar eso. Vos cuando te recibís, digamos, de la facultad habitualmente, la universidad pública y demás, vos tenés un título de grado en psicología. Y vos tuviste, bueno, en Argentina obviamente que casi todas las facultades y las carreras tienen una fuerte presencia psicoanalítica, obvio, pero no solo, digamos. Entonces vos después cuando, bueno, salís y te pones a laburar, pues elegir seguir formándote con posgrado, seminario, informal, lo que sea. Claro. Está la psicología Claro. cognitivo-conductual, Claro. que por ahí es la más conocida. Hay psicología Claro. sistémica también. Sí, abordajes sí, un montón. a mí me gusta un poco. A Sistémicos. veces leo sobre sistémicos. Sistémica, sí. Claro, y nosotros, digamos, tuvimos una formación generalista, amplia, digamos, también para trabajar en lo que es el ámbito educativo, laboral, jurídico. Y bueno, uno después elige, digamos, qué orientación tener. Sí, en es su súper práctica, ¿no? amplio, Claro, súper amplio el bueno, campo de la psicología. Sí, lo forense. Y me parece que la particularidad del invitado, para quienes se están sumando ahora, que tenemos hoy Andrés Pérez, es esto, ¿no? Es como decir, bueno, ¿y por qué entonces en una cárcel no laburás desde lo forense, digamos, ¿no? O desde lo jurídico, sino, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Qué psicoanálisis? Esta es una pregunta que confieso que me manijea mucho a mí. ¿Qué psicoanálisis posible en una cárcel, por ejemplo, ¿no? ¿Vos, Andrés? ¿Qué Claro. dirías? Que es lo que veníamos charlando. Sí. Sí. Ni más ni menos. ¿sí? ¿Sabés que te lo voy a linkear también, perdón? Con la frase que leímos del texto de Grace, que me parece muy linda también, esto de hacerse un lugar en el otro, y esto que vos decías también, ¿no? Como, ¿a qué hacías referencia con esto de restituir algo del sujeto, ¿no? Y de la palabra? Claro, porque digamos que dentro, digamos, de lo que son los dispositivos jurídicos, hay un tratamiento, digamos, de los sujetos que es de manera general, ¿no? Una manera, digamos... Todos somos iguales ante la ley. Claro, Claro, ¿no? Como restituir la calidad de sujeto, ¿no? claro. Como no, que no sea... De sujeto singular, esta ¿no? masificación, ¿no? Hay como una, claro, homogeneización, decimos nosotros. Y también un poco, ¿no? Al tratarlo como un sujeto, también es humanizarlo. Sacarlo de ese lugar Tal cual. de carátula, de papel, de archivo. De digamos. delito. De delito, de Tal delincuente. cual. Esa Exacto. va enganchada con la pregunta esa que me encantó del goce mortífero. El goce mortífero, vamos a explicarle un poquito a la gente, es primero, ¿qué es? Y segundo, ¿está relacionado directamente con la delincuencia, con el delincuente, el asesino? ¿Viene por ahí o no? Bueno, primero, digamos que nada, aclarar eso, que no tiene que ver, porque goce mortífero suena como muy fuerte Sí, y me enseguida, encanta. digamos, se lo van a otorgar al monstruo, digamos, del delincuente, ¿no? Como Del parece. asesino. Claro. Del asesino. Sí. Y no se trata de eso, digamos. Nosotros lo pensamos más desde el punto de vista de lo que le pasa a los sujetos cuando repiten, digamos, por ahí Una conducta. ciertas conductas, ciertos comportamientos que les producen malestar, que les producen la emergencia de angustia, por ejemplo, pero no pueden dejar de hacerlo. De hacerlo. ¿sí? Entonces, Como esta cosa de autodestrucción, ¿no? claro, en el caso de la delincuencia lo podemos, digamos, como aplicar para pensarlo como ejemplo en los casos en donde el sujeto se pregunta por qué, digamos, estoy cada vez que salgo, digamos, de cumplir una condena, salgo con la idea de no volver a estar, digamos, privado de mi libertad, pero, digamos, al Después poco vuelvo. tiempo Mm. vuelvo, ¿sí? Y solamente, y a veces, digamos, es el momento de la detención, del estar privado de su libertad, el momento en el cual, digamos, puede hacerse estas preguntas, ¿sí? Porque cuando está afuera, por ahí vuelve, digamos, a ciertas, digamos, cuestiones que tenía afuera, como en algunos casos, digamos, ocurre el consumo de tóxicos o lo que dicen, digamos, sobre todo Sí, los eso jóvenes. se ve de bien estar de- en esta cosa autodestructiva, en el tóxico, se ve esta Claro. repetición y esta angustia de querer salir de eso, pero a la vez no poder. Y ahora yo pregunto, cuando hay una actitud autodestructiva o destructiva hacia un tercero, no sé cómo se le dice, pero no hay angustia, ¿qué sería eso? Sería, digamos, cuando hay un goce mortífero, pero que no me produce ningún malestar. Ahí ya, ¿en qué campo estamos entrando?
Vos estás hablando de la cuestión perversa y demás. Claro, yo cometo un delito vamos Sí. a ir a un extremo, ya que estamos así con el goce mortífero. Sí. Yo mato a alguien, pero no tengo arrepentimiento ni me produce Sí. ningún malestar. Sigo mi vida Sí, como sin nada. sí. Yo creo que ahí primero hay que diferenciar algo. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Estás Ahí tirando hay vos también? patología, digamos, ahí estoy loco. Sí, tremenda. Ahí soy Está tremenda. inimputable. Yo no vine preparado para responder esto, pero, Pero bueno. no, porque se me ocurre, ahí ya paso, ¿no? El umbral de la nuevo, locura, ya perdón, tengo un acá problema. de nuevo traigo la brújula del Venga, psicoanálisis, me gusta. De la lógica de la singularidad. Yo hago las del preguntas caso. comunes de la Vos gente. hacés, claro, una pregunta general y a nosotros nos pasa esto, digamos, que si bien tenemos un saber referencial sobre, por ejemplo, lo que es la constitución del sujeto, lo inconsciente, la pulsión y demás, no podemos, digamos, hablar, digamos, en términos generales. Claro, entiendo. Pero yo sino digo, que tenemos cuando que no situar- se produce un malestar es porque entonces, ¿qué pasa? Ya paso el umbral y estoy en una patología, digamos, psiquiátrica. Y la psiquiatría te diría que es una psicopatía, ¿no? Claro, pero hay sujetos, digamos, que a mí me tocó, digamos, escuchar varios casos, ¿no? Que están, digamos, por homicidio, Ujú. digamos, detenidos, y, digamos, tienen como una fundamentación de lo que ocurrió en relación a cómo venían llevando adelante su vida, que hacen que eso quede cerrado ahí, y como una, digamos, cuestión defensiva, y eso queda cerrado ahí, y si uno no, digamos, lo indaga o no promueve, digamos, que eso se dialectice un poco, en el sentido de que pueda, digamos, entrar Sí, hablar en de juego, A en preguntarse. relación, claro, Sí, sí, con sí. otras cosas de su vida, Exacto. como ocurrió en un caso que estoy recordando ahora, pero que como estamos bajo la confidencialidad no puedo comentar. Bueno, el sujeto puede seguir así, digamos, durante mucho tiempo y en algún momento por otra situación, digamos, que de alguna manera le revive eso, puede angustiarse, ¿sí? Ah. Sin llegar a ser un Sí, perverso. sí, ¿no? claro. Sí, yo quería aclarar. Claro, la mente humana no es tan simple. No es tan simple. Yo quería aclarar dos cositas simples, y es que primero cuando hablamos de goce mortífero y en general es un fenómeno que le sucede a uno mismo, digamos. ¿Qué quiero decir? Hay una cuestión del goce articulado a los otros, pero en general en la línea en la que veníamos hablando, uno, qué sé yo, siempre lo digo también como para... Me agarró tos, perdón. Tranqui. Para discutir un poco también y para desarmar esta idea de lo monstruoso demás de las cárceles y qué sé yo, el goce mortífero de una persona que no para de reincidir en el delito y lleva toda su vida en instituciones carcelarias y eso obviamente que lo angustia y que no le es gratuito, no es distinto al goce mortífero de una persona que no puede parar de fumar. O como decíamos hace un rato, que ¿por qué vuelvo con mi ex por quinta vez? ¿No? Si ya sé que me hace mierda, digamos. Entonces, digo como porque, total, ¿no? Esta cuestión de decir mortífero suena como tremendo, pero en realidad, qué sé yo, es eso que no puedo dejar de hacer y que no sé qué hago ahí. Eso por un lado. Y por el otro... Claro, y sí. mientras, digamos, mientras el sujeto, digamos, no lo sienta, no lo registre como un goce parásito, digamos, puede ser algo que va en sintonía, digamos, con él y no cuestionarlo. El destino. ¿Sí? Esto es Generalmente así, cuando, ¿no? claro, cuando recibimos a alguien en el consultorio, digamos, tiene que ver con una situación de estas, digamos, donde ciertas, digamos, cuestiones que viene, digamos, llevando en su vida empiezan a interferir y empiezan, digamos, a generarle un padecimiento, ¿sí? Pero que por ahí, digamos, durante un largo tiempo no se lo produjeron. Sí, eso que, bueno, cierta crisis con el fantasma, digamos, pero o esto que funcionaba ya no funciona más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. voy a buscar una terceridad, en este caso un analista o lo que sea, para ver qué pasa ahí. La otra que yo quería aclarar, y quiero volver un cachitito a esto que decía del texto que leímos al principio, del parrafito, es que también, sin esto que vos preguntabas, ¿no? De qué le pasa al tipo, ¿no? Que comete algo tan atroz como un asesinato y demás, ¿no? Con los otros, y si ahí entramos en otro campo, de la psicopatología o la locura. Ahí yo quisiera hacer como un pequeño apartado, que es también qué registro también tenemos de los otros, ¿no? en nuestra vida. Y vale preguntarse también a ese sujeto, sin ánimos de justificar, pero sí de entender, bueno, ¿cuál ha sido su relación con los otros en general a lo largo de su vida? Ujú. ¿No? Entonces,
claro, cuando Grazer dice, bueno, qué sé yo, brindar una escucha para que haya un otro ahí, bueno, no sé, Andrés, ¿qué pensás? Porque me parece que ahí hay una de las potencias del psicoanálisis, ¿no? A veces hay vidas, hay historias que yo también las he escuchado donde nunca hubo un otro. Claro, o ese otro... Que aloje en una escucha. O ese otro es el otro de la violencia, es el O otro ese del otro, abandono, es el claro. otro de... Bueno, El otro del que maltrato. maldice, ¿sí? En Claro. el maltrato. Sí, claro. sí. Entonces, digamos, bueno, ¿qué registro hay, Sí, sí. hay de un otro? O sea, no Sí, sé. sí, obvio, el registro Ahí- va a por estar, eso va a a mí- estar acá me bañado parece- por la historia personal. Me parece interesante por de ahí cada uno. hacer el contrapunto con lo que decíamos recién que ocurre en el consultorio, en donde sí hay una demanda singular por ahí planteada de antemano que hace llegar ese sujeto al espacio de análisis, ¿no? Lo que sería el psicoanálisis, el dispositivo clásico, ¿no? Con las coordenadas de la época actual, ¿no? Y lo que pasa en las cárceles, como en otras instituciones, en donde la demanda no proviene de ese sujeto, sino que proviene de lo jurídico, Ujú. ¿sí? En el caso que nos convoca, y el desafío de ver cómo, digamos, generamos, a partir de la escucha, ¿sí? Esta escucha que decíamos al principio, que es distinta, las condiciones para que aparezca una demanda singular Total. de ese sujeto. Total. ¿sí? Sí, la diferencia entre que el juez, ¿no? te recomiende ir a tratamiento, a sanidad, a hacer una terapia. Sí, sí. Igual hay casos, chicos, que los propios detenidos piden Sí, tratamiento, quieren estar, Sí, obvio que hay. digamos, en contacto con un psicólogo hablando. Sí. Sí, muchas veces, la mayor parte de las veces, esto según mi experiencia y la comparto, digamos, con bastantes colegas, esa demanda viene en alguna medida moldeada por lo jurídico, ¿sí? Sí. Con En beneficio. general, Igual yo creo digamos, también, Andrés, que mi crítica al psicoanálisis es esa, puntualmente, al psicólogo, en realidad no al psicoanálisis, a todos los que son psicólogos. Es que también esta gente, que la mayoría vienen de barrios vulnerables, y no llega el psicólogo ahí. Entonces tampoco tienen esta lógica que tenemos más los de clase media de ir, me siento angustiado, voy al psicólogo. Ellos no tienen acceso, porque vamos a decir la verdad, en los barrios no hay psicólogos. En las salitas públicas, donde tendría a veces que haber, no va el psicólogo. O para que te O va atienda un poco. psicólogo. hay, O va poco, sí, claro. te Sí, corrijo, digamos, hay alguien, pero sumamente escaso. es En mi muy caso, escaso. yo trabajé durante 4 años en un consultorio barrial, en el marco, digamos, de un programa de extensión universitaria que articulaba derecho, trabajo social y psicología, los consultorios Pero no es lo públicos más común, barriales. en la mayoría no. Y ahí, digamos, trabajábamos, sí, con un horario acotado, en condiciones precarias, pero bueno, Digamos también, que no tienen como esa, no lo tienen esa facilitado, costumbre, vamos, tampoco claro, vamos no a tienen decir. como esa costumbre de que vos, Claro. que la clase media es hasta la maestra, bueno, no, lleven a este pibe al psicólogo, Sí, claro, no sí, está, sí, no es sí, un sí, habitual en lo cotidiano de Sí. sus vidas, no Sí, está sí. incluido el claro. rol del psicólogo en la... Sí, sí. Entonces yo creo que en la cárcel pasa un poco eso. No piden psicólogo porque no tienen ni idea, ¿viste? No, Bien porque para además qué la sirve figura un del psicólogo que prima es la del Es la del psicólogo informe. evaluador, ¿sí? El psicólogo que le va a hacer el informe para ver si puede acceder a algún derecho en la progresividad de la pena. Y eso, digamos, es lo que a los analistas, cuando queremos hacer una intervención, nos ensucia un poco la cancha, ¿no? Y nosotros tenemos Sí. que corrernos de ahí. Ahí Sí, está la sí. cuestión de la transferencia, que por ahí Sí, es más difícil. Mauro, digamos, mencionaba hace un ratito. Sí, Sí, sí. Sí. Sí, eso lo vivo, lo veo porque sí se persiguen con los psicólogos, Claro. con que la evaluación les va a dar Salvo- negativa. Salvo Sí, cuando sí, estás hace un tiempo, como en el caso de... Sí, que nos ustedes pasa, también claro, que hacen grupos. a mi y- compañera y a mí, por ejemplo, en la unidad nos pasa que estamos hace esta cantidad de años, hace 13 casi, y bueno, y ya nos conocen, digamos. Entonces, ya no tenemos que hacer tanto ese trabajo de sacar la maleza. No, al menos no en todos los casos, ¿sí? Claro. Porque tenemos, digamos, como ciertos dispositivos en donde ya, digamos, fuimos desarrollando la práctica y bueno, y eso se instaló, digamos, de alguna manera. Sí, me parece que ahí es un poco esto que decía yo antes, de como de cierta potencia, me parece que pueda tener el psicoanálisis, y que me
me pongo acá esta militancia al hombro, de conservar esa vitalidad, digamos, y de, bueno, como no cristalizarnos, ¿no? En estas cuestiones más ortodoxas, ¿no? O en los consultorios y demás. Claro. Y bueno, y lo tomo como un llamado, ¿no? Sí, para el que por ahí... a habitar estos espacios tan sí. contradictorios como es una unidad. Y Digamos, por ahí un para el que analista. no conoce la cárcel, a veces uno, a mí me pasa que no soy psicóloga, pero muchas veces, digamos, los presos hablan conmigo sobre cuestiones personales y la escucha a veces es abajo de no sé, de una escalera, en un sucuchito que te Total. presta un oficial. Sí, sí. Eso también es muy, muy loco también, porque por ahí es verdad, se lo asocia con el diván, la tranquilidad, y no, bueno, en una cárcel es casi imposible escuchar a alguien en silencio, atendés a donde podés, escuchás, digamos, a donde podés, y cómo podés. Porque... Sí, pero bueno, ahí vuelvo yo a lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos hoy, que me parece que ahí está como la clave del psicoanálisis, porque uno lo banca, ¿no? Y sigue apostando a eso, porque me parece que en esa diferencia de lo que escuchamos y de esta restitución de lo propio del sujeto y de dar un lugar a la palabra y de que aparezca un otro que, si bien nos abstenemos y tenemos una técnica, bueno, también somos trabajadores de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, estamos regidos por eso también. Me parece que es como, bueno, de nuevo, una restitución, me parece que es como devolverle al sujeto algo de lo propio y que no sea simplemente el paso por una unidad, una cuestión de castigo o de enseñanza, de que pueda aprender algunas cosas como oficio, que está muy bien, es necesario, pero quizás el psicoanálisis es, a mi entender, al menos, sino que vengan otros y los entrevistaremos, el único que por ahí, en esto del goce, de que, ¿qué le pasa a este tipo que vuelve y vuelve y vuelve? ¿Tiene que ver con que no consiga laburo? Sí, seguro. Tiene que ver con qué sé yo. O algo de eso hay, digamos. O ¿no? algo de eso Podemos hay. decir, porque Ahora, ya evidentemente no es viene, lo único. digamos, con una violencia estructural de vulneración de derechos desde que Claro. nació, ¿no? Exacto. Así Pero que, no es solo eso. Claro, algo pero de ahí eso hay, también pero hay no casos, es solo eso. sí. Y ahí está el recorte por ahí Exacto. Sí, de sí. la intervención que Incluso podemos hay hacer casos. nosotros. Exacto, Y hay- totalmente. sí, ahí se Totalmente. entendió perfecto. Incluso hay casos que se vuelve a la prisión sí, y teniendo todas las condiciones de trabajo, la vivienda, y se vuelve. Sí, hay muchos casos Claro. Y de que no, reincidencias de ese y estilo. que a vos te debe pasar, Andrés, y sí, vos también nos los dicen en la cara, digamos. Como, Sí, sí. Y la verdad que yo Y no sé por qué te dicen. tenía todo, no sé por qué, volví acá. Bueno, eso a un psicoanalista se nos cae la baba, el no sé por qué. Me encanta que digas no sé por Claro. qué. Hablemos de eso. Entonces, chicos, Ahí para está. cerrar. Ahí nos podemos- esa es condición de posibilidad de inicio de un espacio analítico. Que te hagas una pregunta, Claro. que te hagas una pregunta, que te pongas en falta, digamos, no sé por qué. Bueno, exacto. averigüémoslo. Como para ir cerrando, entonces podemos decir hoy que el psicoanálisis en las cárceles sí es posible. Obviamente que sí. ¿Y yo qué apuesto que faltaría sí. para que digamos... Bueno, ese me parece que es otro programa. Ese ya es otro programa, Porque ¿no? vamos a tener que hablar de política, de un montón de cosas. claro. No, digo más, no, pero Eh. más simple, ¿no? Más frecuencia, tal vez, más orden, más... Sí, más presencia, Más decisiones presencia. políticas, decisiones institucionales. Más Lo que psicólogos. escasea en las instituciones penitenciarias, como en general me parece en varios lugares públicos, es el personal, digamos, hay escasez de personal. Yo creo que, digamos, pudiendo... De personal abocado a la escucha, porque psicólogo está lleno. Claro, Están claro. todos en la Por oficina supuesto, sí, haciendo sí, los sí. informes. Sí, acceso a la salud mental, digamos, de los privados de la libertad. Claro, Exacto. así es, Bien. contacto más con los presos. Exacto. Bueno, a mí, sí, como Bueno. verán, nos gusta lo que hacemos. Está como para una... Yo no me quedé sé, con las ganas de hablar de un poco del castigo arraigado ahí. Ay, Pero Pero eso bueno, para otro será programa. para otro programa, tenemos un si me programa muy, invitan. muy cortito, pero sí, Sí, obvio. Así que... Sí, yo también me quedé con ganas de hablar de esto, ¿no? Sí, De esas palabras que tanto escuchamos, reeducación, reinserción, Sí. que- normalización. ¿no? Como formas, el castigo también como forma de eso, ¿no? De reeducar. Sí, Este, total. Tal pero cual. bueno, Re interesante. Por ahí, Vimos, me, sí, me es por encantó. ahí. Eso, Ese es cuando quieran. Eso es re interesante y me parece que toca también, a mí me manijea un montón, como el carácter más político y más ético del psicoanálisis, que para mí es interesantísimo. Es un tema gigante, así que bueno. pero nos tenemos y que despedir. Andrés, muchas gracias por No, venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un lujazo y estás recontra invitado para la próxima.